Saludos y grandes bendiciones para todos mis alumnos y para todas las personas que vean este video. Bien, hoy vamos a hacer un ejercicio de cálculo estequiométrico con ecuaciones químicas, dado un solo reactivo. Muy fácil, porque se va a dar un solo reactivo. Vean que los conocimientos van concatenados unos a otros. En la clase anterior vimos la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa, y la ley de Proust, que es la ley de proporciones definidas o proporciones constantes. ¿Ok? Y eso lo vamos a implementar acá en estos cálculos. Las sustancias no reaccionan en las cantidades que uno quiera, sino como a través de unas leyes, ellas se rigen, ¿ok? En cantidades fijas de masa o peso. Dicho esto, vean, vamos a hacer un ejercicio donde se da un solo dato nada más, un solo dato. El ejercicio dice así: dada la siguiente ecuación química, ¿okay? Si se hace reaccionar 174 gramos de MnO2, dióxido de manganeso, determine cuántos gramos de HCl reaccionan, cuántos gramos de cloruro de manganeso se producen o se forman, cuántos moles de Cl2, cloro en estado gaseoso, se produce, se forma, se obtiene. Uno puede utilizar cualquier lenguaje en la parte que se forma, ¿ok? De agua, ¿cuánto se forma? Pero en moléculas. Hay unas preguntas adicionales que la copié aquí abajo. ¿Qué cantidad de manganeso está presente en los productos? ¿Qué cantidad de cloro en moles está presente en la sustancia formada? ¿Y qué cantidad de oxígeno está presente en todas las sustancias que se produjeron? ¿Ok? Bien, observen que hay un solo dato acá nada más, que es la cantidad de dióxido de manganeso. Claro, hay unos datos adicionales que dan, que son las masas molares de todos los elementos químicos. Muy bien, vean lo siguiente. Cada vez que nos enfrentemos a una ecuación química, como lo indicamos en clases anteriores, lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación y luego extraer la información que me brinda esa ecuación química. Yo eso lo adelanté porque en balanceo dimos 4 métodos de balanceo. ¿Okay? Allí se balancearon no más de 15 ecuaciones químicas. Y ya es un conocimiento que ustedes tienen consolidado. Me refiero a las personas que están siguiendo las clases. ¿Okay? Muy bien, eso está adelantado. Una vez que la ecuación está balanceada, vamos a extraer las cantidades fijas que, de acuerdo a Proust, ellas deben reaccionar. Observamos que de las cantidades fijas las vamos a expresar en dos unidades, en moles y en gramos. De dióxido de manganeso hay un solo mol. Recuerden que el 1 nunca se coloca, se sobreentiende. Un solo mol. De HCl hay 4 moles, de cloruro de manganeso hay un solo mol, de cloro hay un mol y de agua hay 2 moles. Ahora, esos moles nosotros los vamos a convertir en gramos. O sea, vamos a determinar cuánto pesa, cuál es la masa de esa cantidad de moles presente en la ecuación química. Y para ello es que se le dan las masas molares de todos los elementos. Yo les aconsejo, para que no ocupen mucho espacio en sus hojas cuando están realizando un examen o van a realizar ejercicio, que las masas atómicas las coloquen arriba de cada elemento, para que lo hagan de forma directa. Del manganeso vale 55, del oxígeno vale 16, la masa molar, que es el peso atómico expresado en gramos mol. Del hidrógeno vale 1, cloro 35,5 y lo repiten a mano derecha. Y luego determinan la masa molar. Recuerden que la masa molar es lo que pesa un mol. Bien, aquí en la sumatoria del manganeso y del oxígeno, como tenemos 2 oxígenos, pesa 16, ¿verdad? Cada oxígeno pesa 16, como hay 2 son 32. 32 más 55 nos da 87. Como hay un solo mol por acá, ese mol pesa 87 gramos, que será más.
la masa de este mol, que sería la masa molar. Del HCl, su masa molar sería 1 por 1, 1 por 35,5, 35,5. La sumatoria nos da 36,5, lo que pesa un mol. Pero como tenemos 4 moles, 4 por 36,5, estos 4 moles pesan 146 gramos. Bien, y repiten el procedimiento en las sustancias que se están formando. Agarro uno de ellos, por ejemplo, el agua. Ya saben que el agua, su masa molar es 18. 2 más 16 de rocío, 18 gramos lo que pesa un mol. Pero como tenemos presente 2 moles, esos 2 moles pesarán 36. Ahora, cualquier persona se puede equivocar en un cálculo, o la calculadora lo traicionó. Para evitarnos problemas, aplican la ley de conservación de la masa, que es la de Lavoisier, que dice que la suma de las masas de las sustancias que se forman o se producen debe estar en iguales cantidades. Bien, entonces sumamos los reactivos, 87 más 146 nos da 233. Y la sumatoria de la sustancia formada, 126 más 71 más 36, nos da igual, 233 gramos. De tal manera que los cálculos estuvieron correctos, acertados. Si hay una diferencia, aunque sea de 1 gramo, es porque hubo un error en alguno de los cálculos. Entonces yo les aconsejo que estos masas molares las dejen arriba para que revisen a ver dónde está el error. Porque recuerden, no puede haber variaciones ya que la masa se conserva. Repito, la ley de Lavoisier, la suma de las masas de las sustancias que reaccionan deben ser igual a la suma de las masas de las sustancias que se producen. Yo voy a ir borrando la información arriba para que no se observe tanta, valga la redundancia, información y dedicarnos a lo que queremos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vean lo que ocurre en una reacción química, lo que desea el problema. Una reacción química, los químicos la llevan a cabo por una finalidad. ¿Cuál puede ser la finalidad? Voy a decir o a mencionar 2 probables. Una es que, por ejemplo, se necesite comercializar el cloruro de manganeso o el cloro en estado gaseoso. No hay en existencia. Y una de las formas de producir estos reactivos que están agotados y los clientes nos están solicitando es hacer reaccionar el dióxido de manganeso con el ácido clorhídrico. Entonces, cada vez que reacciona el dióxido de manganeso con el ácido clorhídrico, siempre se va a producir cloruro de manganeso, cloro 2 y agua. Ve que el agua está presente y esa reacción no se lleva a cabo para producir agua, jamás. Porque el agua es, imagínense, la sustancia que más abunda en nuestro planeta, una de las que más abunda. ¿Ok? Bien, pero ella se forma dentro de la reacción y esa agua hay que determinarla, hay que calcularla, porque una vez que tengamos estos productos formados debemos secarlos porque ellos van a estar hidratados, van a estar mojados con agua. Y ese proceso también tiene sus costos, cuesta dinero. ¿Ok? Bien, entonces ven en qué consiste el ejercicio. Aquí tenemos un reactor, un recipiente cualquiera, donde tenemos a disposición 174 gramos de dióxido de manganeso. Otra de las posibles causas, hablando del dióxido de manganeso, es que el depositario, el jefe del almacén, se da cuenta porque lleva un control de la fecha de vencimiento de todos los reactivos. Oye, que el dióxido de manganeso le queda poco tiempo porque se va a degradar. Todo producto, toda sustancia tiene una fecha de vencimiento también. Entonces, eso tiene su costo, cuesta dinero. Entonces dice, oye, para que no se pierda, vamos a hacerlo reaccionar para producir algo que estemos necesitando. Entonces tiene 174 gramos. La primera pregunta que se hace el químico es, ¿cuántos gramos de HCl se necesitan para hacerlo reaccionar con esta cantidad que ustedes van a utilizar? No es cualquier cantidad. Si yo tengo 174 gramos, yo no le voy a colocar a él 200 de HCl, 10 gramos de HCl, 1000 de HCl, no. Las sustancias siempre reaccionan en cantidades fijas de masa o peso, que es la ley de Proust. Entonces, eso lo estamos observando acá. Cada vez que el dióxido de manganeso
reacciona con el HCl. Lo hace en esta proporción. Por cada mol de dióxido se requieren 4 de HCl. ¿Y qué se va a producir? Uno de MnCl2, uno de cloruro de agua. Si ustedes observan la sumatoria de los moles en los productos 2, 3, 4, difiere a la de los reactivos 5. Eso es normal. Aquí lo que se quiere es que las masas de los productos sí se igualan a la de los reactivos, porque recuerden que las sustancias, unas son más pesadas que otras. ¿Ok? Muy bien, entonces volvamos a lo nuestro. Vamos a ver cuánto necesita de HCl. Una vez que hagamos el cálculo, que ya lo vamos a realizar, lo introducen en este reactor o en este recipiente y para que reaccione a una temperatura y presión determinada. Una vez que la reacción finalice, como yo voy a calcular exactamente lo que se necesita de HCl para que reaccione con esta sustancia, los reactivos van a desaparecer en su totalidad. Ahí no queda nada. ¿Qué vamos a obtener? La sustancia formada. Vamos a obtener cloruro de manganeso, cloro y agua. Si en los cálculos él agrega una cantidad mayor de algunos de HCl, esa cantidad mayor no va a reaccionar y queda en exceso. Entonces, además de la sustancia formada que vamos a tener dentro del recipiente, vamos a tener la cantidad en exceso de la sustancia que está agregada. Si él agrega una cantidad menor de HCl, entonces el dióxido de manganeso es el que va a quedar en exceso. Pero aquí ninguno de los dos va a quedar en exceso porque vamos a determinar exactamente justo las cantidades que reaccionan ellos dos. ¿Cómo reaccionan ellos dos? Yo lo apliqué ya en mol. Un mol reacciona con 4, pero en masa también se dice lo siguiente, ¿no? Porque este mol pesa 87 y estos 4 mol pesan 146. Si yo tengo 87 gramos de dióxido de manganeso, mira, él debe reaccionar con 146 gramos, ni un gramo más ni un gramo menos. Esta es la proporción, la cantidad fija, constante con que esa sustancia reaccione, y estas van a ser las cantidades fijas que se van a producir cuando coloquemos estas dos cantidades, 187 con 46. Una vez que hagamos el cálculo e introducimos la cantidad de HCl, ustedes saben lo que sucede en una reacción química. Los enlaces se rompen, los átomos, de hecho que se separan de los otros átomos que los unían y se unen a otros átomos para formar sustancias diferentes. En concreto, aquí también estoy dando un concepto básico que ya lo he tratado en clases anteriores, pero no lo había escrito. ¿Qué es la estequiometría? ¿Qué estudia la estequiometría? Ahí lo tienen. Es la ciencia que mide las proporciones o relaciones de masa con que reaccionan todas las sustancias presentes en una reacción química. Todas las sustancias. Proporciones cuantitativas de cantidad o relaciones de masa de todas las sustancias. Y las sustancias pueden ser elementos, pueden ser compuestos, pueden ser iones. Aquí estamos hablando de puro compuesto en este momento. Entonces vamos a los cálculos rápidamente. Vean, aquí hay en este ejercicio 1, 2, 3, 4 y 3 preguntas 7. Si faltó tiempo para alguna, estas preguntas o las que falten, ustedes están en capacidad de realizarlas porque el procedimiento es igualito. ¿Okay? Vamos con la primera, que es la más importante, ¿no? Iniciamos. Este es el dato que da el ejercicio. Tenemos 174 gramos de dióxido de manganeso. ¿Con cuánto debe reaccionar el HCl? Esta cantidad, ¿con cuántos gramos de HCl deben reaccionar? Bueno, una simple regla de 3 simple, o lo pueden hacer por factor de conversión también. Nosotros nos apoyamos en estas cantidades fijas. Esto no es para adornar pizarra, papel, no. Eso es para utilizarla en los cálculos. Entonces indicamos, vean, si 87 gramos de dióxido de manganeso reaccionan con 146, 174 reaccionará con X y listo. Entonces la pregunta, listo, vean. Decimos, si 87 gramos de MnO2 reacciona, aquí puedo colocar reacciona, con 146 gramos de HCl,
174 gramos de MnO2 reaccionará con X cantidad del ácido. ¿Ok? Y eso nos da 292, 280, 292. ¿Ok? Vean, yo en este ejercicio, para evitar el uso constante de calculadora, tomé un múltiplo de esta cantidad. 174 es el doble de 87. Entonces, si 87 reacciona con 146, el doble de 87, que es 174, me debe producir el doble, debe reaccionar con el doble de HCl, que es 292. ¿Okay? Si en mi memoria me fallan los cálculos, ahorita reviso los resultados. De tal manera que tenemos la primera y la más importante de las preguntas. Esta cantidad debe reaccionar con, vamos a colocarlo en otro color rápidamente, con 292 gramos, vean, de HCl. ¿Ok? Él introduce la cantidad en el recipiente y comenzó la reacción química. Ya comenzó la reacción química porque tenemos los dos reactivos listos, introducidos. Y ellos comienzan la reacción y una vez que finaliza vamos a obtener estos productos. Y el químico se pregunta ahora, vamos ahora a la sustancia producida. ¿Cuánto se produce de cloruro de manganeso en gramos? Lo voy a hacer por 3 vías rápidamente. Me apoyo en las cantidades fijas. Yo sé, todos sabemos, que cada vez que reaccionan 89, 87 gramos de MnO2, se producen o se forman 126 gramos de MnCl2. Eso lo sabemos. Fijo, lo que desconocemos, lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuánto se produce de esto cuando reaccione 174 gramos de MnO2? ¿Ok? Y eso nos da, le dije que si esto es el doble de esto, se me debe producir el doble de 126. Esto por esto, entre 87, eso nos da 240, 252 gramos de MnCl2. ¿Ok? Entonces de MnCl2 se está produciendo 252 gramos. Segunda pregunta. Otra vía. Yo estoy utilizando el dióxido de manganeso como base para calcular lo que se está produciendo, pero también puedo utilizar el HCl, porque ya del HCl yo conozco la cantidad, conozco esta cantidad y digo, la misma pregunta de si 146 de HCl produce 126 gramos de cloruro de manganeso, bajo por aquí 292 producirá X y me debe dar el mismo resultado de hecho. Manos a la obra. Produce 126 gramos de MnCl2. Bajamos por acá. 292 gramos producirá X y esto me tiene que dar 252 gramos del compuesto. La tercera vía es utilizar la totalidad de los reactivos, la suma de los dos. ¿Ok? La suma de los dos. Y digo, si 233 gramos en plural reactivos, ¿ve? Porque es la suma de esto y esto, de reactivos, esta cantidad me produce 126 gramos de MnCl2. La suma de estos dos, 174 más 292, voy a utilizar el papel porque queda poco tiempo, ¿no? 172 más 174 más 292, 466. Esto más esto da 466.
de reactivo producirá X. Y esto nos da, de hecho, lo mismo, 252 gramos de cloruro de manganeso. ¿Ok? Muy bien, voy a revisar los datos anteriores. 292, perfecto. 252, perfecto, vamos bien. Vamos a la tercera pregunta. Borramos por acá. La tercera pregunta yo la voy a hacer solamente utilizando el dióxido de manganeso, que fue el dato. Ustedes dejen un espacio cuando estén practicando para que practiquen y hagan el ejercicio con esta cantidad que debe darle lo mismo. La pregunta se dice, ¿cuántos moles de cloro se producen? ¿Cuánto se produce de cloro, pero en moles? Y tomo de base nuevamente el dióxido de manganeso. Y decimos, esta es la C, 87 gramos de MnO2, cuando reaccionan, me produce o forma de cloro 2. Produce 71 gramos, pero no me están preguntando gramos, sino moles. Y estos 71 gramos ya sabemos que equivale a un mol. Produce un mol de cloro 2 molecular. Eso es lo que sabemos, que 87 me produce un mol. Bajamos ahora, 174 gramos producirá X. Y esto nos da 2 moles de cloro 2. Les dije que si 174 es el doble de 87, si 87 me produce un mol, el doble de 87 me debe producir 2 moles. ¿Ok? Entonces dejen un espacio y hagan el mismo cálculo, pero utilizando el HCl. ¿Ok? Si 146 produce un mol, bajan por acá, 292 producirá tanto. Y pueden hacerlo con la sumatoria total de los reactivos hasta que vayan consolidando el conocimiento. Vamos con la D. La D me pide moléculas de aguas formadas, porque el agua se está formando en esta reacción química. Y le dije que no es para comercializar, sino que se produce. Ella se produce aquí de acuerdo a esta reacción química que la tenemos representada mediante esta ecuación química. Tomando como base nuevamente el dióxido de manganeso, decimos, cada vez que reaccionen 287 gramos de MnO2, se produce de agua, buscamos el agua acá. Se produce 36 gramos, pero a mí no me están preguntando gramos. Se producen 2 moles, a mí no me están preguntando mol, me están preguntando molécula. Pero yo sé, y todos sabemos, que estas dos variables, gramos y moles, están relacionadas con la molécula a través del número de Avogadro, clases anteriores estudiadas. ¿Okay? Entonces vamos a relacionarla con los moles porque es más fácil y menos cantidad por escribir. Yo digo, 87 gramos de MnO2 produce o forma, si lo dejo así y termino el cálculo, voy a obtener moles. Pero me piden moléculas. Y yo sé, y todos sabemos, que un mol para un compuesto siempre equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Molécula. Número Avogadro. Un mol para un compuesto. Cuando es para un elemento, un mol de átomo contiene o equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Pero para compuesto es molécula. ¿Ok? Entonces, si un mol equivale a 6,02, 2 moles equivaldrán a 2 veces 6,02. Molécula. Ya de una vez, de agua, ya de una vez, estos 2 moles, al multiplicarlo por el número de Avogadro, lo estoy convirtiendo en molécula. Entonces yo sé que 87 me produce 2 veces 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bajamos 174 gramos de MnO2 producirá tanto. ¿Ok? Y esto nos da el doble, porque esto es el doble de esto. Este es 12,44 por 2
sería 24,88, ¿no? Vamos a utilizar la 24. Eso nos da 48,176 por 10 a la 23 moléculas. En la calculadora no le va a colocar esto, le va a dar un solo número entero, entonces sería 4,817 por 10 a la 24 moléculas de agua. 12 por 2, 24. Revisen este cálculo porque mentalmente me estoy dando cuenta que aquí hay 12,04, esto por esto, ¿no? Y si esto es el doble, 12,04 debe ser 24, no 48. Revísenlo, por favor. ¿Ok? Yo se observa mentalmente. 12,04, 0,44 por 2, esto entre esto es 2, sería 24, sería la mitad de esto. 2,42 por 10 a la 24. Revisen eso. Vamos con las preguntas adicionales, que las borré, pero creo recordar que se pedía de manganeso gramos. Vamos a chequearlo por acá. Gramos de manganeso, de cloro, moles, que ya lo tuvimos. Y del oxígeno se pide átomos. ¿Cuántos gramos, dice el ejercicio, cuántos gramos de manganeso están presentes en los productos? Vean, el manganeso no se está produciendo en esta ecuación química en forma elemental, como él existe. No lo estamos observando en la ecuación. Pero se está produciendo dentro de un compuesto que lo contiene. ¿Ok? Y ese compuesto que lo contiene es el cloruro de manganeso. Ahí está presente. Entonces lo podemos calcular idéntico, de la misma forma que hemos hecho los cálculos anteriores. Cada vez que reaccionan 87 gramos de MnO2, se produce de manganeso aquí en estos 126, que es la sumatoria de manganeso, hay 55 gramos. Hay o contiene. En 174 habrá tanto. Y eso nos debe dar 110 gramos de manganeso, sin necesidad de estar viendo la hoja. Si esto produce 55, el doble de 87 producirá el doble de 55. Lo hice con esa intención. Voy a saltar, que me queda un minuto nada más. Salto la EF para la G ahora. Porque el cloro está bastante sencillo. Vean, la G me pregunta, ¿cuántos átomos de oxígeno están presentes en la sustancia formada, en los productos? Vemos que el oxígeno tampoco se produce allí en forma molecular, sino dentro de un compuesto que lo contiene, y el compuesto que lo contiene es el agua. Y decimos, idéntico, 87 gramos de MnO2 produce, buscamos el oxígeno está aquí. Me están preguntando es átomo, ¿no? Si yo digo, 2 por 1, 2, digo, estamos hablando de moles de átomo, 2 moles. Pero para llevarlo a átomos lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23. Entonces me produce 2 veces 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Eso es lo que produce 87, pero me están preguntando el dato que dio el ejercicio. Todas las preguntas en base a esto. 174 gramos producirá esto. Bueno, y este es igual 2 por 6,02, esto por 2. Esto entre esto es 2.
o 174 por esta cantidad entre 87. Lo voy a dejar hasta allí porque yo creo que el video se paró. Espero se haya interpretado. Espero se haya interpretado. Cualquier duda lo revisan nuevamente. Éxitos a todos.